Ya hace días que tenía preparado el mensaje, por lo tanto no tiene nada que ver y no viene tampoco a cuento de lo que está sucediendo estos días y que supongo que todos estamos informados por la televisión, ¿no? Por las noticias. Me gusta poner título a los mensajes porque creo que es bueno quedarnos, al menos, como decía Carolina, a veces se nos olvidan las cosas, se nos olvidan bastantes cosas, pero a veces el título nos puede ayudar a recordar algo de lo que aquí se ha dicho. Así que el título es Estamos en guerra. Y es que estamos en guerra, y no es una metáfora, es una realidad. Literalmente estamos en guerra. Ahora, ¿qué clase de guerra es esa? Evidentemente no nos estamos refiriendo al conflicto que puede llegar a suceder, aún de momento no ha sucedido, sino que nos estamos refiriendo a una guerra diferente. Pero una guerra, es la guerra espiritual, y Carolina, me has ayudado mucho, porque ya has leído el texto que yo traigo preparado para esta mañana. Voy solamente a recordar, y lo leeré en otra versión, el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, que tú has leído muy bien, y todo este texto viene a colación con lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero yo solamente voy a leer ahora, para empezar, el versículo 12, y lo recordamos. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino con poderes, contra autoridades, contra potestades, mirad bien, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, hay un ejemplo de cómo esta guerra se está desenvolviendo en ese mundo espiritual para nosotros invisible. Pero yo no me voy a referir a eso. Evidentemente, ahí hay guerra también. No la vemos, no tenemos tampoco mucha información, tenemos algún ejemplo, como el que acabo de citar. Me voy a referir a lo que nos concierne a nosotros. ¿En qué medida estamos implicados en esta guerra? Antes de convertirnos, no importa lo que pensásemos, podíamos creer en Dios o no. Podíamos creer en las fuerzas del mal o no. Pero pertenecíamos al mundo de las tinieblas. Aunque no creyésemos en ellas, aunque no creyésemos en el diablo, le pertenecíamos a él. Y en este sentido estaba muy, muy tranquilo, porque las fuerzas del mal no van a atacar a los que son de los suyos. Pero ¿qué pasó cuando nos convertimos? Pasó algo muy importante. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que Dios, cuando nos convertimos, nos libró de la potestad de las tinieblas. Este mundo está bajo la potestad de las tinieblas. Y dice que Dios, cuando nos convertimos, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no pertenecemos a este mundo de tinieblas, ya no pertenecemos al diablo, ya no estamos bajo sus filas, sino que hemos sido trasladados al reino de Dios. Así que somos librados de estas fuerzas malignas, pero hasta entonces, hasta este momento, le pertenecíamos a él. Y seguramente cuando alguien nos anunció el Evangelio, recordad vosotros cuando se os anunció el Evangelio, en esos momentos que íbamos a ser liberados de ese poder maligno, seguramente nos ocurrieron cosas que no sabíamos lo que estaba pasando. Pero probablemente empezamos a tener dudas, vino un amigo nuestro a contarnos las tonterías que estábamos a punto de hacer, o recibimos un vídeo con una filosofía totalmente engañosa. Es decir, estoy convencido, hermanos, porque yo también he tenido esa experiencia, que cuando Dios nos ha intentado rescatar a través del sacrificio de Cristo y nuestra fe en él de este mundo de tinieblas, ha habido una lucha que a lo mejor no hemos sido capaces de entender, que no hemos sido capaces de comprender, pero que lo hemos pasado seguro. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo no quiere dejarnos. Hasta ahí vivíamos tranquilos. En ese momento planta cara y planta lucha, pero lo hace muy sutilmente. Pero gracias a Dios que habían otras fuerzas que estaban actuando en nosotros. La fuerza del Espíritu Santo, hermanos, obrando en nuestra vida, contrarrestando y ese poder, esa sutileza, ese engaño, y al final nos convertimos. Por eso estamos aquí, ¿no?
¿Y recuerdas ese día? ¿Recuerdas el día que entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué piensas? Fue un día bonito, un día entrañable, un día de emoción. Un día que experimentaste una paz como nunca hasta entonces habrías experimentado. Es un día que no podemos olvidar, que lo tenemos bien grabado. ¿Cómo oraste ese día al Señor? ¿Con qué pasión? ¿Con qué ardor? ¿Con qué tranquilidad? ¿Cómo experimentaste su presencia en tu vida? A veces a partir de ahí nos hemos apartado un poquito y a veces tenemos que recordar ese día para volver más al Señor y revivir esa sensación que experimentamos de la presencia del Señor, esa unión que en ese momento teníamos con Él cuando fuimos rescatados de las fuerzas del mal. Y ahora viene el problema, hermanos. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya nos pertenecemos al mundo de las tinieblas. Ahora estamos en las fuerzas del bien. Por lo tanto, nos hemos convertido en enemigos del diablo. Ahora somos enemigos, ahora sí que somos su presa, somos su objetivo. Y así la Escritura nos lo enseña. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, atended, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, ahora es nuestro enemigo, ya no le pertenecemos, el diablo, ese es nuestro enemigo, como león rugiente. Mirad imaginaros un león rugiente. Acordaos de la película de la Metro-Goldwyn-Mayer, ese león que sale. Pues realmente esa imagen de acecho es cómo está el diablo a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y se nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo una cosa, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A ver, esto no es algo que nos ocurra a uno sí y a otro no. Esto es algo que nos va a pasar a todos. A todos nos va a pasar. Todos somos presa del diablo en cuanto nos hemos convertido al Señor y hemos pasado a ser su enemigo. Y dice que el diablo está a nuestro alrededor. No está a 1 kilómetro de distancia, le tienes al lado. Está aquí. Estad seguros que está aquí. Y probablemente le tienes a tu lado. No sé si en estos momentos te está diciendo, ¿cuánto tiempo hace que no ves el WhatsApp? A ver si has recibido algún mensaje, por favor, míralo. O tal vez tu mente está pensando, ¿qué voy a hacer hoy? A ver cómo voy a organizar el día, tanto trabajo que tengo, o mañana qué voy a hacer. No sé, de cualquier manera, vosotros sabéis cuántas veces os vais de excursión, aunque estéis aquí, pero vuestra mente no está aquí. De esa manera y de otras muchas maneras, el diablo trata de que tú no escuches el mensaje, de que tú hoy especialmente no sepas nada de estas cosas, porque no le conviene. Porque ¿sabes una cosa? El diablo no viene de cara, el diablo viene a tu alrededor, pero muy sutilmente. ¿Y en tu casa también está? Claro que está en tu casa. Mira, piensa, y yo no sé todas las cosas, no sé de qué manera, él sí lo sabe cómo te puede atacar, yo no lo sé. Pero piensa, ¿estás haciendo el culto familiar en tu casa? ¿Has intentado hacerlo? Cuando has intentado hacerlo, si lo has intentado, ¿te ha sido fácil o has encontrado obstáculos? Aún más, si lo estabas haciendo, ¿lo sigues haciendo? Porque a lo mejor lo has dejado de hacer. ¿Por qué crees que lo has dejado de hacer? Yo tengo experiencia, hermanos, también. Son muchos años y tengo experiencias de este tipo. Sé lo que ha ocurrido en mi casa. Y cuando has decidido hacer algo que de alguna forma iba a beneficiar tu vida espiritual, ¿no te has encontrado con trabas, con problemas, con amigos? ¿Has decidido hacer esto? Y de repente te encuentras con dificultades, con personas que se te oponen. Pues lo que hay detrás de todo esto, hermanos, es el enemigo. Pero él es el rey, el príncipe, el padre de la mentira. Fíjate, la imagen de guerra, mira un ejército. Los ejércitos, bueno, Carolina nos hablaba de cómo hemos de vestirnos espiritualmente, ¿no? Pero los ejércitos llevan un uniforme y llevan una bandera, ¿no? ¿Para qué lo llevan? Pues hombre, para que en el campo de batalla se puedan distinguir, ¿no? ¿Te imaginas que el ejército enemigo se vista con tu propio uniforme y tu propia bandera? ¿Cómo lo ibas a distinguir? Pues eso es lo que hace el diablo, mira. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Viene como si fuera tu amigo. Y esto es muy importante. He conocido hermanos que me han dicho, he tenido una experiencia espiritual. Uy, ¿y cómo nos gustan las experiencias espirituales? Y no lo pongo en duda que existan. Un sueño, una visión. Es verdad, hermanos, yo he conocido hasta dentro de mi familia quien ha tenido estas visiones. Pero mira, cuidado, es verdad que son experiencias espirituales, pero es que las fuerzas del mal son espirituales. Y dice que se disfrazan como ángel de luz. Así que mucho cuidado con estas experiencias espirituales porque son reales y nos gustan mucho. Cómo nos fascinan, cómo nos seducen, cómo nos atraen. Pero cuando no están de conformidad a los que la Escritura nos dice, tenemos que saber discernir que detrás de esa experiencia espiritual no está el ejército del bien, no está el ejército de Dios, sino el ejército de Satanás, que dice que se disfraza como ángel de luz. Fíjate que incluso Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, les advierte y les dice, mira, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Que no alguien nos desvíe de la palabra del Señor, porque hay muchos falsos maestros que hablan muy bien, pero que detrás de ello está el espíritu de Satanás influyendo. Y también nosotros podemos tener esas experiencias. Si aún un ángel del cielo, que no es posible que un ángel del cielo lo haga, pero si aún fuera así, hermanos, cualquier cosa que no se ajuste a la palabra, al evangelio, tenemos que desecharla. Pero cuidado, digo, porque somos muy dados a que estas cosas nos fascinen, todo lo que es sobrenatural, incluso cuando lo oímos de otro, le prestamos una atención tremenda, tenemos una curiosidad. Sí, ¿y qué te pasó? Cuéntame. Y esto es malo, esto no es bueno, no prestemos atención a eso, tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, y ella debe de ser la guía que nos lleve a hacer todo lo que nos conviene hacer. Sigamos con la lucha, hermanos. ¿Sabéis que estamos luchando contra nosotros mismos? Contra nosotros mismos, sí. Somos nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos, adquirimos una vida nueva que es del Espíritu. Una vida que es del Espíritu, una vida que se recrea en las cosas de Dios. Pero no dejamos de tener el viejo hombre, la vieja naturaleza que está corrompida por el pecado, por todo lo que aprendemos en nuestra sociedad, y esto son dos cosas que se oponen. La vieja naturaleza, el viejo hombre y la nueva naturaleza están en oposición. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en la carne, andad en el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en la carne? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, hermanos. Y dependiendo de cómo estemos andando, de si realmente estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne, que no es difícil andar en la carne y no darnos cuenta, porque andar en la carne es andar en nuestra mente, en nuestras opiniones, en nuestra forma de pensar, que somos muy sabios, hermanos. Somos muy sabios. Lo sabemos todo. Bueno, casi todo. Y nos dejamos de guiar de nuestros propios criterios. Y dice Pablo, para eso hay que estar un poquito pendiente de las cosas del Espíritu, dice Pablo, pero me doy cuenta, mira lo que dice Pablo, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. En la vieja naturaleza, en el viejo hombre, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Hermano, hermana, ¿cuántas cosas hay en tu vida que tú sabes incluso que tienen que cambiar, que tienes que cambiar porque no están bien y no lo has conseguido? ¿Por qué te crees que no lo consigues? Ahí esa lucha la tenía Pablo, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Pero no está bien, hermanos, que finalmente en esa lucha perdamos y nos decantemos por el viejo hombre. Por eso se nos amonesta a andar en el Espíritu, a no hacer caso del viejo hombre, incluso a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, a ir haciendo morir poco a poco al hombre, al viejo hombre, a la vieja naturaleza que hay en nosotros. Pero nosotros, hermanos, muy fácilmente nos dejamos engañar por nuestra mente carnal. Mira,
hoy estoy cansado, estoy muy cansado, tengo que descansar, no voy a ir a la iglesia. Y yo pregunto, ¿de qué estás cansado? ¿De ir a la iglesia? ¿Te has cansado de otras cosas? Pero sin embargo, otras cosas harás. Pero a la iglesia, hoy no voy a ir. Tengo mucho que hacer en casa. Hoy no podré ir a la iglesia. Tengo tanto trabajo. Pero ¿qué es lo que te da, qué es lo que te da ese trabajo? ¿Es la iglesia? ¿Tanto te ocupa el venir a la iglesia? Pero no sirve de pretexto. Tengo exámenes. Me tengo que quedar a estudiar. Tengo que aprovechar el tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo cuando haces eso? Que es más importante los exámenes que la iglesia. Y es que, hermanos, a la iglesia podemos ir otros domingos, pero el examen me examino mañana. Pero estás diciendo que es más importante el examen, no estás valorando la iglesia. Poco más o menos estás diciendo que la iglesia es un poco de rutina, puedo ir, cumplo. Hay un poco este sentir en eso, no le das la importancia que tiene. O hoy tengo una visita, hoy tengo una fiesta, a la iglesia puedo ir el domingo que viene, pero con esta visita no, me quedo en casa y estoy con ellos, ¿verdad? El día de reposo, el Señor sabe todas las cosas. Otros dicen, pero a fin de cuentas, yo ya voy a la iglesia todos los domingos por la mañana, ¿no? Por la tarde no, y a los jueves de la oración tampoco, ¿para qué? Ya voy a la iglesia, ya he cumplido, ¿no? Porque la Biblia dice claramente que no nos debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, y alguien puede pensar, bueno, pero yo no me dejo de congregar, yo ya voy los domingos por la mañana, ¿no? Como si eso fuera suficiente, ¿no? Pues no es suficiente, hermano, no es suficiente, hermana. A la iglesia hay que acudir a todas las reuniones. Cada vez que la iglesia se congrega, cada vez que la asamblea se congrega tenemos que estar, porque hay un objetivo. No venimos simplemente para cumplir con Dios. Eso sería religiosidad, hermano. Y nuestro espíritu sí echa de menos la iglesia y nos diría que fuésemos a la iglesia. Pero haciendo estas cosas nos debilitamos porque el Señor nos ha puesto en la iglesia para que crezcamos. Ministrándonos los unos a los otros tenemos que crecer. Ese es el objetivo por el que el Señor nos pone en la iglesia. Y además para que nos gocemos de la comunión fraternal, ¿no? Pero lo que hacemos de esta manera es atender al viejo hombre, abandonando el hombre, la vida espiritual que hay en nosotros, debilitándola en consecuencia, y cada vez nuestra mente carnal de esta manera prevalecerá más. Otra de las batallas, hermanos, que nos toca librar es contra el mundo. Y esto es muy importante porque me temo que más de uno estamos engañados con esto y no somos conscientes. Me gustaría que prestásemos atención a lo que la Escritura nos dice. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Sabemos que somos hijos de Dios? ¿Lo sabemos? Sí. Pero tenemos que saber también, dice, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ya lo hemos leído antes, en Efesios 6:12. El mundo entero está bajo el control del maligno. En este mundo, quien reina es Satanás, con el permiso de Dios, pero reina Satanás. ¿Recordáis que Satanás intentó incluso a Jesús en su tentación, le intentó dar los reinos de este mundo? Y Jesús no le dijo que eso no era de él, ¿no? De alguna manera hay esa permisividad y estamos viviendo en un mundo que está controlado, lo leíamos al principio, por las fuerzas del mal. Por eso dijo Jesús, si el mundo os aborrece, y nos aborrece, hermanos, si damos testimonio nos aborrecen, nos tachan de retrógrados, nos tachan de ignorantes, nos tachan de tontos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo está diciendo Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero es que no sois del mundo, aunque yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece. No nos debe de extrañar todo lo que nos pasa. Mira, hasta los niños ya en el colegio empiezan a ser discriminados. De muchas maneras, ya lo sabéis, los que sois padres y tenéis niños pequeños, en algún caso más y en otros casos menos.
A veces hay más tolerancia, pero en cuanto se empieza a tocar cosas como la evolución o cuestiones que ahora están de moda, como a alguien creyente se le ocurra decir en clase que no está de acuerdo con aquello, va a tener problemas muy serios. Bueno, y los mayores también, los vamos a tener, ya lo sabéis de sobra. Hay cosas que si se dicen hasta te pueden denunciar y de hecho está ocurriendo, ¿no? Pero no solo es eso, hermanos. Sabemos que la Iglesia siempre ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. A veces el mundo, regido por Satanás, planta cara a la Iglesia de una manera feroz. Y hay lucha, y muchos hermanos nuestros están siendo perseguidos, están siendo asesinados, incluso hoy en día. Y nosotros podemos decir, bueno, pero aquí no tenemos persecución, qué bien, ¿no? Pues mira, no lo sé. Cuando habían persecuciones, la historia ha demostrado que la Iglesia creció mucho. Pero en el mundo occidental que no hay persecuciones, la Iglesia está decreciendo. Cuidado, ¿sabéis por qué? Porque hay una guerra, una estrategia de guerra que creo que es mucho más efectiva que la persecución. ¿Sabéis cuál es? La seducción. El mundo nos está seduciendo, hermanos. La filosofía del mundo nos está seduciendo. Hay un montón de cosas, queremos, como si fuéramos de este mundo, queremos tener esto, queremos tener lo otro, queremos tener más cosas. Estamos atraídos por esa seducción. Vemos otros que tienen muchas cosas, queremos ser como ellos. No nos damos cuenta a lo mejor que son unos desgraciados. Pensamos que son muy felices por cómo exponen sus vidas aparentemente alegres. Pero luego veis que se están divorciando a 2x3, que consumen drogas, que incluso se suicidan. Y tenemos muchos casos, pero nosotros lo vemos bonito. Ay, estamos leyendo Eclesiastés. ¿Y qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién podrá hacer más de lo que Salomón hizo como rey, que fue un rey próspero y un rey sabio? Nadie. Y él llegó a la conclusión, mejor es el día de la muerte que el día de la vida. Por eso, hermanos, porque fue consciente de la vanidad de este mundo. Dice Jesús, Juan, la escritura, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, mira, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ayer hubo una noticia realmente preocupante. Seguramente algunos la habréis oído. Hoy se ha repetido. Me gusta mucho, veo poca televisión, pero las noticias me gusta escucharlas incluso varias veces, mediodía, noche y mañana. Y era una noticia, hermanos, preocupante. Un muchacho de 15 años, como el Sergi, de 15 años, ha matado a su padre, a su madre y a su hermano de 10 con una escopeta de caza que tenía su padre. ¿Sabéis por qué? Porque le prohibieron, le castigaron, porque había venido del colegio con malas notas. Y claro, los padres dijeron, pues estás perdiendo mucho tiempo con Internet, no estudias, vienes con malas notas, te prohibimos ahora que hagas uso de Internet. Mirad hasta qué punto la seducción del mundo llega. Claro, espero que ninguno de nosotros se nos ocurra hacer eso y no lo vamos a hacer, confío. Pero hermano, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto te quitan el móvil? ¿Qué pasaría si te quitaran el móvil? O padres, que a veces castigáis también a vuestro hijo quitándole el móvil. ¿Cómo lo pasan? Fatal. Estamos, hermanos, estamos enganchados, seducidos por todas estas cosas, que en principio ni siquiera tienen que ser malas. No tiene por qué ser malo. Nosotros las hacemos mala con el uso que le damos y sobre todo porque nos enganchamos. Eso es el mundo, hermanos. Pues mira, como dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay una advertencia muy seria. Nos la da Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Mira, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas. Pues bien, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, volvéis a enredaros en ella y sois vencidos, vais a terminar en peores condiciones que al principio. Será peor, más valiera que no lo hubiéramos conocido. ¿Recordáis la parábola del sembrador? ¿Recordáis la semilla que cayó donde habían espinos? ¿Qué simbolizaban los espinos?
los afanes de este mundo, la seducción de este mundo. Y esa semilla llegó a dar fruto, porque la tierra en sí no era mala, no estaba limpia, pero no era mala. Y esa semilla dio fruto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Porque tenía espinos y no se quitó esos espinos. Pues que los espinos ahogaron la planta que salió, el fruto que dio, lo ahogó y murió. Eso es lo que está diciendo ahora. Desgraciadamente he conocido a muchas personas que han dado testimonio y que luego han acabado peor. Y una de ellas fue un amigo mío, un amigo de la adolescencia. Ese amigo no sé si todos lo tenemos, creo que sí, con quien te sientes a gusto, con quien te sientes bien, con quien andas mucho más. Los dos fuimos juntos por primera vez a la iglesia. Él se bautizó antes que yo. Su padre le echó de su casa por haberse convertido. Fuerte, ¿eh? Mari no está aquí, pero nos estará escuchando, ella lo sabe, porque ese día ya estuvo en la iglesia. Yo entonces no iba a la noche vieja, la noche de fin de año. Pero ella me lo ha contado, que una noche de fin de años dio su testimonio en la iglesia. Y mirar qué clase de testimonio sería con todo lo que le estaba pasando, que ese día dice que en la iglesia se emocionó tanto que muchos lloraron. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que este muchacho tenía espinos. Tenía una, vamos a llamarla así, una debilidad que no supo erradicar. Esa debilidad le llevó a dejar la iglesia, a dejar a su matrimonio, a dejar a sus hijos, a dejarlo todo. Y doy fe de que su estado es peor que el primero. Mucho cuidado, hermanos. Vamos a librarnos, vamos a intentar luchar, hermanos, con la seducción que el mundo nos da. No es fácil, ¿eh? Porque vivimos aquí, estamos aquí. Y es difícil evitar esa influencia, porque la tenemos. Pero sabiendo que eso es así, prestemos más atención a la vida del Espíritu. Como dice la palabra, que nuestra mirada no esté en las cosas de este mundo, que esté hacia arriba, en las cosas celestiales, que es donde nuestra vida está escondida. También podemos luchar, hermanos, aparentemente con las personas que nos rodean. Aparentemente puede ser una lucha con esas personas, pero ya veremos que no va a ser así. Y para eso voy a leer un texto, que lo conocemos todos, pero que es bueno releerlo, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, donde Jesús está anunciando a sus discípulos que va a morir. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de que Jesús tiene que ir a Jerusalén y va a ser entregado y va a morir. Y le está diciendo estas cosas, que es necesario que esto ocurra, y dice que entonces Pedro, lo tomó aparte. Jesús está hablando con los discípulos, les está diciendo esto que va a ocurrir. A fin de cuentas, para eso había venido. Y Pedro le llama aparte y le empezó a reconvenir. Y dice el versículo 21... o el 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, es que eran nobles los sentimientos de Pedro. Tú ponte en el lugar de Pedro, que te está diciendo el maestro con quien llevas conviviendo ya un tiempo, que tiene que morir, que va a padecer mucho. Oye, Señor, eso no es bueno que te pase. Ten compasión de ti. ¿Por qué te ha de pasar? Pues no vayas a Jerusalén si sabes que te va a pasar esto, ¿no? Es buena, la intención aparentemente es buena, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesús no muere? ¿Dónde estaríamos nosotros ahora, hermanos? Jesús tenía que llevar a cabo su obra. Por lo tanto, Pedro lo que estaba haciendo, sin saberlo, es que estaba tentando a Jesús. A hacerlo desistir como ya Satanás le intentó hacer desistir en el desierto, cuando fue, antes de iniciar su ministerio. Pero Jesús se percató. ¿Y qué le contestó a Pedro? Dice el versículo 23, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Jesús supo discernir la trampa
y que Satanás estaba utilizando a Pedro como un medio para tentarle a él. Cuidado con esto, hermanos. Por eso el texto que me os leído dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra las personas, sino contra quien está manipulando esas personas y las pueden estar arrojando con nosotros. Cuando decides servir al Señor en la iglesia, cuando decides en tu casa, como decíamos antes, pues no sé, decir, me doy cuenta que no estoy haciendo culto familiar y lo tengo que hacer porque es bueno, porque debo hacerlo, porque además lo prometí a la congregación y una promesa se tiene que cumplir al Señor, ¿no? No has tenido problemas a lo mejor, hermano, no has tenido obstáculos, incluso a lo mejor alguien te ha invitado, cuando tienes eso te pone una pega o te surge en el trabajo una cuestión o te cambian el turno, como está pasando cuando los jóvenes deciden trabajar, que de repente les cambian el turno y no pueden. No son casualidades eso, hermanos. Y las personas que tenemos a nuestro alrededor pueden ser utilizadas contra nosotros para hacernos desistir, para tentarnos. Y podemos entrar en contiendas, podremos entrar, hermanos, en dejarnos envenenar con la murmuración que nos venga penganito y nos haga sentir con malestar. Los que predicamos en la iglesia sabemos que nos ha pasado, porque yo he escuchado testimonio y a mí mismo me ha pasado, que venir a predicar y que antes tengas un conflicto es habitual, suele ocurrir. O bien en el coche, o bien en la casa, incluso con tus propios hijos. A mí me ha pasado incluso en la iglesia, estando aquí justo antes de predicar, darme un disgusto que te predispone mal, hermano. ¿A qué se debe eso? ¿A qué creéis que se debe? Pues está claro, hermanos, hay que discernir. Satanás está detrás, igual que está detrás de Pedro, utilizando nuestras propias emociones, utilizando nuestros propios sentimientos. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, pero es que nosotros mismos podemos ser esas herramientas que el Señor utilice. Y como Pedro, a lo mejor no nos damos cuenta, el tiempo va pasando. Pero yo diría, hermano, ¿murmuras? ¿Has murmurado alguna vez en tu casa de los líderes de la iglesia y delante de tus hijos? Piensa en las consecuencias. A lo mejor para ti no tiene importancia, ¿no? Hablar mal de los líderes. Pero ahora si tu hijo está viniendo a la iglesia y está viendo a una persona predicar a la que tú en tu casa le has criticado, ¿qué autoridad crees que le va a dar tu hijo? ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Pero qué concepto de iglesia le estás transmitiendo? ¿Lo hemos hecho, hermanos? Hay muchas más cosas que podríamos ver. No seamos, hermanos, instrumentos de Satanás. Tengamos cuidado con estas cosas. Especialmente os pido, hermanos, que oremos por los líderes de la iglesia, porque somos los que estamos más expuestos, como Jesús, a sufrir estos ataques, ¿no? Y es que la obra de Dios, hermanos, el Evangelio es lo que más rabia le da al diablo. Cuando queremos hacer acciones evangelísticas, también como iglesia lo sabemos, que hemos hecho muchas reuniones para ver qué podemos hacer, hemos tenido obstáculos, hemos decidido predicar el Evangelio los primeros domingos de mes y lo hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Si es interesante, importante y necesario seguir predicando el Evangelio. Pero por obstáculos, por la razón que sea, hemos desistido de algo que es importante, que es uno de los cometidos más importantes que tiene la Iglesia, la predicación del Evangelio. Y es que el diablo está detrás muy sutilmente, de la manera que sea, cada cual lo sabrá, influyendo, manipulándonos para que no hagamos lo que más rabia le da. Predicar el Evangelio y que no le quitemos almas a él. Eso es lo que él quiere. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que debemos de hacer para no ser vencidos del mal. Carolina ha leído el resto del pasaje de Efesios, donde se nos hablaba de la armadura de Dios, cómo hemos de ir. La verdad es que ese texto, desarrollarlo nos llevaría mucho tiempo y el tiempo ha pasado. Yo solamente quiero hacer énfasis sobre la respuesta, la causa que Jesús le dio a Pedro, por la que Pedro, sin darse cuenta, fue instrumento de Satanás. Cuando ocurrió esto, el Señor le dijo a Jesús le dijo a Pedro, me eres tropiezo, Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es importante, hermanos. ¿Qué conduce tu vida? ¿Qué tipo de mente conduce? ¿La mente carnal? Cuando tú discutes, cuando no haces lo que debes de hacer,
cuando consientes el pecado en tu vida, cuando te dejas estar y no luchas, y tampoco entonces experimentas la lucha de Satanás contra ti, es porque estás actuando con tu mente carnal, que es muy fácil actuar así. Porque llevamos muchos años con el viejo hombre, y muy pocos, la mayoría, con la nueva naturaleza. Y tiene un peso. Pero, ¿sabes? Si tienes que servir a la iglesia, si quieres crecer espiritualmente, tienes que dejar de hacerlo así y tienes que buscar algo que el Señor te da. Porque, mira, yo no puedo servir a la iglesia, yo no puedo predicar, yo no puedo dar testimonio a otra persona si únicamente me estoy basando en el viejo hombre, en la vieja naturaleza, en mis razonamientos. Si solamente voy a utilizar mis recursos, el diablo se va a reír de mí. Va a decir, ingenuo, ¿a dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? ¿Recordáis? ¿Recordáis aquel caso de que los discípulos no pudieron librar del maligno a aquel joven, a aquel muchacho? Y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no hemos podido hacerlo? ¿Qué les contestó Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que busca la oración? ¿Qué es lo que busca el ayuno, hermanos? ¿Qué es lo que buscó el mismo Hijo de Dios antes de empezar su ministerio en el desierto? ¿Qué es lo que buscó? El luchar contra la vieja naturaleza, dominar la vieja naturaleza. El ayuno sirve en principio para controlar, dominar un poco nuestro cuerpo, que no podemos aguantar sin comer cuando nos entra hambre, y al mismo tiempo nos predispone a la oración. Deberíamos de orar y ayunar más, hermanos, porque lo enseña la Escritura. Porque es una forma en la que el mismo Jesús, antes de ejercer el ministerio, lo hizo. Pero hay otra cosa que es muy importante. Mira, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, se nos dice que no podemos ir a luchar nosotros con nuestros recursos. Ya sé que somos muy listos, somos muy inteligentes, hermanos, sabemos muchas cosas, estamos muy bien preparados. Pero la guerra espiritual, y cuando estamos sirviendo al Señor o estamos predicando el Evangelio, el que se nos va a oponer es las fuerzas del mal. Esa guerra espiritual no la podemos hacer con nuestros recursos. Erramos, nos equivocamos. Mira lo que tenemos que hacer. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son nuestros recursos, sino poderosas en Dios. Y ahora sí, son poderosas en Dios, mira, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Lo hacemos así? ¿Buscamos el poder de Dios? Cuando los discípulos recibieron la gran comisión, que lo que llamamos la gran comisión, el ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el Evangelio y hacer discípulos, pero no fueron enseguida. Dice Hechos, capítulo 1 y versículo 8, Jesús les dijo, vamos a ver, me vais a ser testigos, pero cuidado, primero tenéis que recibir poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es nuestra guerra, hermanos. La obra del Señor no es nuestra obra. Estamos en esa guerra, pero no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Nosotros solamente somos soldados. Y tenemos, hermanos, que buscar la guía de Dios y el poder de Dios. No podemos ir con nuestros recursos. Mira lo que hacía Pablo y nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mira, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No somos nosotros, somos meros instrumentos, hermanos. La obra no es nuestra. No podemos sentirnos dueños de la obra. Y por lo tanto, en ningún sitio, ningún trabajador hace las cosas a su manera. Sigue las directrices del que está por encima de él. Y quien está por encima de nosotros, nuestro general, nuestro jefe, nuestro director, o como queráis, nuestro Señor, es quien nos tiene que dar los recursos, o tú pones las herramientas en tu trabajo. Tenemos que buscar los recursos de Dios y tenemos que fortalecernos con los recursos que Dios nos da. Siempre me ha llamado la atención la elección de los que tenían que servir las mesas en la iglesia de Jerusalén. ¿Sabéis que en la iglesia de Jerusalén hay un problema? Los apóstoles están haciendo todo el trabajo y dicen, hombre, no es lógico que nosotros perdamos el tiempo que tenemos que dedicar a la oración sirviendo a las mesas. Vamos a ver, vamos a buscar servidores para la mesa, vamos a buscar hermanos que sirvan las mesas y así nos libráis un poco del trabajo, lo cual parece sentido. Pero van a escoger varones para servir a las mesas, no pensadlo bien, para servir a las mesas, para hacer un trabajo que cualquiera lo podría hacer, ¿sí o no? Servir a las mesas, aquí servimos las mesas también cuando comemos, ¿no? Pero mira los requisitos que tenían que tener los que iban a servir las mesas. Tienen que ser personas que tengan vuestra confianza, que hagan lo bueno y que sean sabios, muy sabios, dice, muy sabios. Y mira, y que tengan el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Para servir a las mesas el poder del Espíritu Santo? Me parece que hemos devaluado mucho, hermanos, el servicio a Dios. Para servir a las mesas tenían que tener el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el primer mártir del cristianismo? ¿Quién fue? El varón lleno del Espíritu Santo que escogieron para servir las mesas. Y es que, hermanos, por más que sirvamos las mesas, nuestro trabajo es a la iglesia y los que están ejerciendo cualquier ministerio están en una situación más visible y por lo tanto su testimonio tiene que ser impecable. De hecho, para escoger a los ancianos, dice que una de las cosas es que tienen que tener buen testimonio de los de afuera de la iglesia, de los que no pertenecen en la iglesia, para que no caigan en el lazo del diablo. Otra vez con lo mismo. Hermanos, que estamos a expensas de ser atacados y tenemos que ser muy cautos. Yo pido, hermanos, que cada uno de vosotros recapacite si nos estamos dejando llevar por nuestra mente carnal, nuestra mente humana, y por lo tanto utilizamos esos recursos para servir al Señor, con lo cual vamos mal, o si estamos buscando el poder del Espíritu Santo, el fortalecer nuestro hombre espiritual, para que lo que hagamos, lo hagamos no con nuestros recursos, sino con el poder del Espíritu Santo. Os voy a dar una buena noticia. Ya sé que el tiempo ha pasado, pero hacía tiempo que no me explayaba, esa es la culpa, como predico poco, me voy a desquitar. Mira, una buena noticia. Dios quitó el poder a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Por medio de Cristo los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás ya está vencido. La muerte de Cristo, hermano, no solamente nos rescató de ese mundo de mal para llevarnos al reino de los cielos, sino que la muerte de Cristo venció. Luego, buena noticia. Esta guerra conocemos el final. Y la final es victoria de las fuerzas del bien, del ejército de Dios, sobre el poder que ahora mismo están ejerciendo las fuerzas del mal. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, es el Espíritu Santo, hermanos. No apelamos mucho al Espíritu Santo. Y es el poder que el Señor nos ha dado para hacernos crecer. Para que nuestra vida espiritual crezca, no apelamos mucho al Espíritu Santo que lo llevamos dentro de nosotros. Es el medio más poderoso que Dios nos ha dado, igual que Él se lo dio a los discípulos y les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí, me seréis testigos. Y lo tenemos a veces, como dice la Escritura, hermanos, ahí entristecido, lo tenemos como atado, como impedimos con nuestros razonamientos, con nuestro viejo hombre, estamos impidiendo que ese poder que está en nosotros se manifieste. Pues que sepáis, hermanos,
que el que está en nosotros y dirige nuestra vida espiritual, no la carnal, es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero esta buena noticia tiene un pero. Y ese pero es que todavía no, aunque Satanás sabe que está derrotado, todavía sigue luchando. Es como si a veces se anuncia el final de la guerra, pero todavía hay batallas, ¿no? Todavía no ha llegado el día en que Satanás sea arrojado definitivamente al infierno, a la condenación eterna. Eso va a llegar, pero no ha llegado, hermanos. Dice Apocalipsis, un texto precioso, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar, que es lo suyo, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Alguien sabe contar la arena del mar? ¿Alguien sabe? Yo no me atrevo ni a dar una cifra, pero no creo que quepa en la pizarra esta, ¿eh? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí ellos y a todos los que no salieron de su dominio, a todos los que están y siguieron estando bajo el poder del mal porque no creyeron en Jesús como Salvador de sus vidas. Pues como no ha llegado, pensar una cosa: el diablo sabe su fin. Si por eso decimos muchas veces, tú crees en Dios, hombre, sí, eso está bien, pero los diablos creen y tiemblan y tú te quedas tan tranquilo sin prestar atención a lo que Dios te ordena en tu vida. Bueno, pues como le queda poco tiempo y sabe que ya no va a poder hacer mucho más, yo creo que está más furioso que nunca. Tal vez por eso vivimos como vivimos, un mundo realmente perverso y corrupto, cada vez más. Es incomprensible, nuestra mente no alcanza a comprender las cosas que les enseñan a nuestros hijos, las cosas que están normalizando en nuestra sociedad y lo que nos queda por ver. No lo admitimos, no lo podemos entender, tanto engaño. Pues porque este mundo está bajo Satanás. Por lo tanto, nosotros estamos aquí, pero somos peregrinos, no lo olvidéis. No somos de este mundo. Y por lo tanto, en tanto que el Señor nos llame o que suceda esto, Satanás va a seguir atacándonos. Por lo tanto, el consejo que yo os puedo dar para finalizar es lo que el mismo Señor nos dio. Lo que le dijo a Pedro: vuestra mente, no hagáis caso de vuestra mente carnal. La mira en las cosas celestiales. Andad en el Espíritu. Y por último, someteos a Dios. Someteos a Dios. Primero, someteos a Dios. Segundo, resistid al diablo y entonces no le tendrás a tu lado. Él huirá de vosotros. Termino. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ojalá que así sea. Que el Señor nos bendiga. Amén.